Acá les voy a enseñar, ya tengo abierto el programa WinUnisoft, el simulador de CNC. Les voy a enseñar a configurar las medidas para hacer el programa de la primera pieza. Vamos a crear un nuevo programa, le ponemos aceptar, elegimos FANUC, aceptar, vamos a poner el nombre del trabajo, yo le voy a poner TP04 porque ya tengo varios archivos hechos, guardar. Bien, ahí está gestionando. De entrada aparece la pieza que ya viene por defecto, que tiene 100 milímetros de ancho, 100 milímetros de profundidad y 30 milímetros de espesor. Nosotros, según la carpeta, voltando para acá, tenemos una pieza que tiene que tener en el eje X 120 milímetros, 200 milímetros en el eje y 80 milímetros en el eje Z. Es esta que ustedes van a tener como la pieza número 1 en la carpeta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el gestor. De entrada nomás vamos al gestor, donde vamos a bruto y ahí va a aparecer el área de trabajo y el material, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes ven acá, van a tener un icono donde dice volumen de máquina. Es donde dice volumen de máquina, le sacan el tilde y aparecen las medidas de la pieza. 100%. Bien, acá a la derecha van a tener los valores que tienen los ejes desde el cero de máquina, no del cero de pieza, del cero de máquina. Vieron que cuando ponemos acá el volumen, acá aparece con las flechas en verde el cero de máquina. Bueno, esta pieza tiene valores máximos y mínimos, que serían los valores de arriba y de abajo, por ejemplo, desde el cero de máquina. Entonces vamos con el eje X, por ejemplo. Dice, desde el cero de máquina, el mínimo es 150 milímetros negativo, o sea, el eje X para allá, este sería 150. Y dice el máximo 50, entonces entre menos 150 y 50 hay 100 milímetros. Bien, yo lo quiero transformar a ese, no quiero que tenga 100 milímetros, quiero que tenga 120. Entonces, el mínimo lo dejo en 150 y el máximo le pongo solamente 30. Cambio el valor a 30. Entonces, si tengo 150 y 30, me va a quedar de 120. ¿Cómo puedo corroborar esto? Voy acá, saco volumen de máquina y veo que X me quedó de 120. Bueno, ahora voy a establecer el valor del eje Y. Vieron que está en menos 150 el mínimo, que sería, activo acá, desde el 0, 150 el mínimo es este lateral, y el máximo menos 50 sería acá, distante de ahí 50. Entonces, también entre 150 y 50 tengo 100. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cambiar acá el máximo, lo voy a correr porque si no, no me va a dar, porque tengo 200 milímetros. Voy a cambiar el de, perdón, 150. El eje Y estamos hablando. Cambio el máximo, lo pongo en menos 200. Y el mínimo lo dejo en menos 200 y el máximo lo pongo en 0. Entonces la diferencia va a ser 200. Pongo 0, ahí va a ser 200 la diferencia. Si saco acá van a ver que ya tiene 200 por 120. Bien, ahora nos falta la altura, los 80. Vamos de vuelta al volumen de máquina. Nos fijamos que Z tiene como máximo 130 y, como mínimo 130 y como máximo tiene 100. Lo que vamos a hacer es cambiar la diferencia entre 130 y 100, que me da 30, que sería el espesor. Entonces acá tenemos que poner 50. Menos Z 50. Esto es bastante complejo, no se preocupen si no les sale de una. De última, copian los valores que yo pongo acá y les va a quedar para hacer la primera pieza y después lo veremos cómo hacemos para que lo puedan entender mejor. Sale hacer la configuración, copian los valores que les quedan acá. X mínimo 150, Y mínimo 200, Z mínimo 130, X máximo 30, Y máximo 0,
Z máximo 50. Si yo acá destilo volumen de máquina, me va a quedar una pieza de 200 por 120 por 80, que es la que tenemos en el plano 1 para hacer. Wow. Voy acá a poner guardar, acuérdense siempre guardar, salir, salgo de acá y ahora me va a generar la pieza original para hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿Ven? Acá ya tenemos en la vista en 3D la pieza con las medidas originales. Fíjense, acá tenemos ejes, luz, zoom, más, zoom, menos y plano. Si yo selecciono de este lado y pongo plano XY, por ejemplo, me va a mostrar de arriba el plano X e Y. Siempre a mí me gusta el lado izquierdo dejarlo en plano 3D y toco el lado derecho, y el lado derecho lo puedo poner en el plano que ustedes quieran, en plano XY, por ejemplo, para que se vea de arriba la forma rectangular, 120 milímetros de ancho por 200 milímetros de profundidad. Y acá van a ver los 80 milímetros de la altura. Bueno, ahí tenemos configurada la pieza, pero no terminamos acá para poder empezar a hacer nuestro trabajo. Ahora vamos a tener que ir de vuelta al gestor y vamos a tener que configurar la herramienta y también los parámetros de máquina. Si ustedes se fijan, los parámetros de máquina van a estar puestos en 200 milímetros por 200 por 200. Voy a sacar la cámara de acá para que se pueda ver. Acá a la derecha arriba, 200 por 200 por 200, que va a ser el ancho de la mesa de trabajo. Ahí nos va a quedar chica para la pieza que tenemos. Entonces le vamos a calcular 400 en el eje X, 400 en el eje Y y 200 en el eje Z. Está bien. Y le vamos a agregar para el lado positivo 100 milímetros más en positivo en X, 100 milímetros más en positivo en y en Z lo dejamos así como está. Y acá nos va a quedar un área de trabajo de 500 por 500 por 200 milímetros de altura, que entonces la pieza sí nos va a entrar ahí. ¿Cómo voy a confirmar esto? Voy a bruto, acá hago clic en bruto, pongo volumen de máquina y ahí voy a ver todo el volumen que habilité para trabajar. ¿Vieron acá? Agrandé todo el volumen de trabajo, que es el área marcada con las líneas marrones, y puse el material adentro de esa área para que me dé lugar. Quizás me pasé un poquito para la izquierda, le di 400 milímetros y con 300 me hubiera alcanzado para que quede más centrada, pero bueno, mejor que nos sobre área de trabajo y que no nos falte, porque ¿qué va a pasar? Como vamos a trabajar con una fresa diámetro 80, para el primer trabajo se nos va a salir del área de trabajo de la fresadora, entonces nos va a mandar error a cada rato. Bien, entonces acuérdense, si vamos a máquina, le tiene que quedar X mínimo menos 400, X máximo más 100. Y mínimo menos 400 y máximo más 100. Z mínimo menos 200, Z máximo 0, que son los 200 milímetros de altura de trabajo. Ustedes van a decir, ¿por qué los valores están en negativo, los más grandes? Porque siempre las máquinas, los centros de mecanizado o control numérico, tienen la herramienta quieta, está arriba y en el fondo, y ese es el cero de máquina. Arriba y en el fondo, a la derecha, ese es el cero de máquina. Ahí está puesta la herramienta, por eso el cero de máquina está allá. Por eso el área de trabajo se agranda en forma negativa hacia la izquierda, en forma negativa hacia adelante y en forma negativa hacia abajo. Por eso el área queda determinada como X menos 400 para un lado y 100 para el otro, porque teóricamente la herramienta está arriba a la derecha en un centro mecanizado. Bueno, espero que lo entiendan, y si no, vamos a reforzar después cuando retomemos nuestras actividades en el aula. Ahora la idea es que podamos hacer algo. Volvemos acá a bruto, van a ver en rojo van a tener el material, en marrón van a tener el área de trabajo. Nos queda solamente configurar la herramienta, así que vamos a configurar la herramienta. Si ustedes se fijan acá, desde la fresa 0, 1, 2, 3, 4, hasta la fresa 8, y no hay ninguna fresa diámetro 80. Entonces la vamos a tener que generar. Entonces vengo acá abajo, le pongo añadir,
me dice el número de herramienta, le voy a poner herramienta 9. Y el corrector siempre se le pone el mismo número, 9. Entonces va a quedar la herramienta 9 con su corrector 9. Pongo aceptar y generé acá la herramienta 9. Voy a nombre arriba a la derecha, donde les voy a poner fresa de radio de 80, que sería diámetro 80. Después vengo acá al costadito, donde dice diámetro, borro lo que está puesto, le voy a poner 80 milímetros de diámetro. Longitud, no va 10 milímetros, vamos a darle una longitud de 20, es el espesor de la fresa, vamos a ponerle 20 milímetros. Acá me dice si voy a visualizar el mango, le pongo que sí. El mango le puedo poner para una fresa de 80, por lo menos voy a tener 50 milímetros de, 20 milímetros de diámetro en el mango, 20, y una longitud del mango de 50. Bien, ahí tengo configurada la fresa 9. La fresa 9 es la que va a hacer este trabajito. El mango está en celeste, lo que es la fresa de diámetro 80 es lo que está en gris oscuro. Entonces acá tienen todos los datos para poder hacerlo. Cilíndrica de radio, diámetro 80, longitud 20, que es este 20, este acá, este valor. Después tengo el mango, visualizar el mango de 20 milímetros de diámetro por 50 de alto. Acá donde ustedes ven el radio inferior es esta esquinita acá o acá, donde puede ser curva la fresa y me va a dejar un pequeño radio de trabajo, que acá está puesto en 1 milímetro, lo vamos a dejar puesto en 1 milímetro. Así que bueno, ahí tenemos configurada la herramienta. Así que ahora volvemos acá, acuérdense de poner guardar y ponemos salir. Bien, ahí estamos generando la vista de cómo va a quedar el proceso. Acá está el programa que inicia. Entonces, si yo le doy marcha ahora, lo único que vamos a ver es la fresa, pero no se va a ver, se va a hacer ver un poquito el mango de la fresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir inmediatamente al editor para que ustedes vean cómo vamos a hacer el programa. Vamos al editor. Bueno, acá estoy en el editor. Acuérdense que nosotros qué fresa elegimos, la 9. Entonces, lo primero que tenemos que llamar es la fresa 9, T909, fresa 9 con el corrector 9. Puse mal, T0909. Bien, M06, la segunda línea, que era cambio de herramienta, G54, el 0 de pieza. Y vengo hasta acá, hasta la posición. En la posición voy a encontrar que voy con G0, G90, esto siempre X10 y 40Z13 lo vamos a cambiar porque nuestra posición original va a ser, si nosotros tenemos una pieza de 120 milímetros de ancho y 200 milímetros de profundidad en el eje Y, y lo que nosotros tenemos que ahora mecanizar es con una fresa diámetro 80, lo primero que tenemos que hacer es posicionar la fresa para empezar a trabajar. Entonces, el X lo voy a poner en 0, porque al yo poner X0 voy a tener que la fresa se va a posicionar justo su centro en el borde de izquierdo de la pieza. Entonces me va a dejar a mí, me va a permitir que cuando mecanice a lo largo va a sacar los 40 milímetros del radio. En Y lo voy a poner afuera de la pieza, entonces le voy a poner I menos 40, y Z lo voy a poner en Z0, entonces ahí va a estar M03, arranca el usillo, y después le voy a poner que vaya G0 rápido a la primera profundidad. Tenemos que sacar 20 milímetros. Así que si tenemos que sacar 20 milímetros, podemos hacer 4 pasadas, porque es una fresa grande, podemos hacer 4 pasadas de 5 milímetros. Así todos tenemos el mismo programa. Bueno, entonces en el G0 vamos a bajar a Z menos 5. Bien, hasta ahí está el programita. Pusimos que se mueva rápido la herramienta X0 y menos 40 Z0, M03 arranque de usillo.
Una vez que llega a esa posición, le pusimos que se mueva rápido a Z-5. Ahí te deberíamos estar listos para empezar a mecanizar. Vamos a poner guardar. Salimos de acá. Vamos primero al gestor, donde nos faltó hacer un pasito. Vamos al gestor. Si nosotros nos fijamos en material en bruto, tenemos estos valores donde tenemos los X mínimos y los X máximos, que tienen que por ejemplo, los X mínimos son los que están más cerca del 0 y los X máximos son los que están más distantes. Por lo tanto, el 0 de pieza va a ser lo que están más distantes, ¿eh? Entonces los X mínimos, por ejemplo, menos 150X quiere decir de este punto verde acá, de máquina, hasta acá, en X hay 150 milímetros negativos. Desde este punto verde hasta acá, en Y, quiere decir hasta esta línea, hay 200 milímetros negativos. Y en el Y, hasta acá, es el más cerca, hay en el Z, perdón, 50 milímetros negativos. Entonces ese va a ser nuestro cero de pieza. Entonces acuérdense, tenemos X menos 150, Y menos 200 y Z menos 50. Esos tres valores tenemos que ir a ponerlos en origen de programa. ¿Recuerdan? X menos 150 y 200 serían los valores distantes acá, negativos, y Z 50. 150, 200 y 50. Vamos a origen de programa. En G54 dejamos 150 está en X. En Y ponemos 200. Y en Z ponemos 50. Estos valores del G54 me tienen que coincidir: 150 en X, 200 en Y negativos y 50 en Z con lo de material en bruto. Lo voy a material en bruto de vuelta. Ustedes van a ver acá, X es 150 negativo desde el punto verde acá donde está la M, es el cero de máquina. Entonces hasta acá, que va a ser nuestro cero de pieza, hay 150 milímetros negativos en el eje X, quiere decir de acá para allá, a la izquierda. Y en el eje Y, que sería el máximo hasta acá, hay 200 milímetros, tic, tic, hasta acá. Y después en el Z, ¿por qué no usamos el Z, el 130 que es el mínimo? Porque no, la distancia de acá para abajo, la más larga, esta es el mínimo, la más larga sería la base donde está la pieza. Yo necesito la cara superior de la pieza, por lo tanto voy a usar Z menos 50, es decir, desde el punto verde 0 hasta la cara superior de esta piecita marcada en rojo va a haber 50 milímetros porque yo lo puse acá, menos 50. Entonces esos valores los traslado, voy a origen de programa y en G54 pongo menos 150, menos 200, menos 50, valores de cota X, cota Y y cota Z. Y ahora sí estoy listo. Guardar, salir, y ahí voy a la página principal. Está cargando, siempre demora un ratito en cargar, y ahí voy a tener la pieza y le voy a dar marcha. Y ahí va a venir la fresa y se va a posicionar, fíjese ahí, acá lo vamos a poder ver, antes de mecanizar. Ahora voy a hacer una pasada para allá, todo a lo largo para hacer la primer parte del mecanizado. ¿Estamos? Bueno, así que para hacer eso voy de vuelta al editor y voy a hacer el programita. Acuérdense que estamos sacándole los 40 milímetros del lado lateral izquierdo a la pieza. Entonces ya estoy en menos 5 acá. Estoy en menos 5, Z menos 5, por lo tanto le doy enter y le voy a poner G01, que es mecanizado, y le voy a decir que vaya a mecanizar en el eje Y hasta el I200, es el límite de la pieza. Por lo tanto, si el límite de la pieza es 200, tengo que ir hasta 240 para que salga el radio de la pieza. Y 240. Ahí no me marco nada. Y 240. Bien, una vez que llegue al I240, pongo enter. Estoy en Z-5, por lo tanto me voy a 5. Lo que voy a hacer es moverme hacia el otro lado, entonces pongo G
0, 0. Me muevo rápido hacia el lado derecho de la pieza y me voy a mover al X120, que va a ser la coordenada en X, donde yo tengo que hacer la otra pasada, pero la voy a hacer ahora desde atrás hacia adelante. X120. Y ahí voy a decirle que venga con G01 mecanizando hasta el I donde yo empecé, que era I menos 40. I menos 40. Y ahí voy a volver al 0 con G00. Voy a volver hasta el X0 para terminar levantando. O no, no voy a levantar la fresa, la voy a dejar ahí, al X0. Pongo guardar, salir. Y ahora vamos a ir a la simulación donde vamos a hacer ese trabajito. Entonces, una vez que estoy acá, le voy a poner marcha y van a ver cómo hace el mecanizado hasta el I240, se mueve rápido y vuelve hasta el I0. Y ahí va a volver hasta allá. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá en esta parte? Lo van a hacer ustedes en el programa, van a tomar el inicio de este programa que yo ya les comencé y van a bajar 5 milímetros más, van a hacer otra pasada, 5 milímetros más, van a hacer otra pasada, así hasta llegar a menos 20, son 4 pasadas para que saquen 20 milímetros en Z. Después van a hacer un cambio de herramienta con M06 y van a llamar a una herramienta, los agujeros tienen diámetro 10, así que la herramienta de diámetro 10 está cargada, así que van a seleccionar la herramienta de diámetro 10 y van a hacer van a intentar hacer las perforaciones y cualquier cosa me van avisando. Yo voy a hacer un video de esto terminado y de la primera perforación para que ustedes sepan los códigos y de ahí ustedes lo van a seguir solitos. Bueno, espero que lo hayan entendido hasta acá y si no, nos mantenemos en contacto por WhatsApp y ahí vamos disipando las dudas. Es un tema bastante complejo, pero apelo a sus conocimientos previos para que puedan aplicarlo y de paso practican un poco con este software que está muy divertido, así que se lo descargan y empiezan a toquetearlo. Total, no se rompe nada porque acá no está la máquina, sino que es una máquina virtual. Les mando un abrazo grande.